Europa, durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera parte del siglo XVII, sucedieron diversos acontecimientos que colocaron al hombre renacentista frente a una realidad contradictoria y llena de conflictos, provocando que todos los aspectos de la vida religiosa, científica, social, artística y económica fueran objetos de una profunda revisión, manifestándose como un arte capaz de expresar toda esa crisis existencial. En América, el arte barroco se desarrolló desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, como un arte de la ciudad, donde españoles como portugueses se instalaron en territorios americanos y fundaron ciudades. Las formas del estilo barroco que trajeron los europeos a América fueron portadoras de la ideología española, tanto en lo político y económico como en lo religioso. Esa ideología era a su vez el producto de la interacción de todos los factores que determinaban la historia de Europa, desde antes y después del descubrimiento, es decir, era consecuencia de la conquista y colonización del Nuevo Mundo. El barroco americano se separó de las formas que le dieron origen y mostró su propia realidad, la realidad americana. En principio, el término barroco no se utilizó más que para las artes plásticas. Es en el año 1920 cuando se empieza a hablar del barroco literario, dando la idea de que el movimiento afectó no solo a la forma y a la plástica, sino también a las formas literarias. La literatura barroca es especialmente poesía lírica, cívica, de homenaje y de circunstancias, descriptiva, religiosa, motivada por celebraciones y festividades eclesiásticas, comedias y entremeses satírica, entre otras. Se rivaliza en recursos y estilo, en ingenio y originalidad. El estímulo a escribir es el certamen literario o torneo poético que se multiplican en toda América. Se compite en imaginación, agudeza, excentricidades, en una competencia imaginaria con el gran certamen que es España, el modelo a seguir y a imitar. En esta literatura es abundante el uso de la metáfora y la alegoría. Representa un estado de ánimo diferente, más cerca del romanticismo que del renacimiento. Algunos tópicos son la fugacidad de la vida, rapidez con el tiempo, desaparición de los goces, complejidad del mundo que rodea al hombre. Podemos ver la importancia del adorno, el uso de los recursos fónicos y metáforas sensoriales para mejorar y embellecer la expresión. La abundancia de elementos para impresionar a través de los recursos léxicos y de mezcla del habla local de América. Además, la creación de contrastes entre lo serio y lo vano, lo bello y lo feo, lo ideal y lo real. La búsqueda de mejorar los contrastes literarios. Tendencia a embellecer la realidad vulgar con vocabulario enriquecido o lenguaje culto. Casi toda la producción poética está destinada a ser recitada, a ser expresada en voz alta, en el convento, en el palacio, en los colegios y en las universidades. Dentro de la gran diversidad de poetas sobresale la voz de Sor Juana Inés de la Cruz, la voz más importante, la nota más alta del barroquismo hispanoamericano. Podemos observar también los principales géneros. Además de la importancia de la poesía lírica, sobresalen la poesía épica, de asunto religioso fantástico, la poesía de tema americano, con fuertes acentos líricos, y la poesía satírica. En nuestras expresiones literarias barrocas hay algo del refinamiento de las culturas indígenas, la azteca y la incaica. La exuberancia de nuestra naturaleza va de la mano con la opulencia de nuestros poetas y con los derroches verbales e imaginativos. Las raíces telúdicas y precolombinas señalan a lo largo de la literatura hispanoamericana una constante anticlásica, constante que se ve renacer en todos los movimientos estéticos posteriores al barroco y que les son propicios. Así como en Europa, el barroco es el arte de la contrarreforma, en América es el arte de la contraconquista, que representa el triunfo de la ciudad y de su vida fácil. A diferencia de Europa, América no es un mundo en crisis, ya que se vive una estabilidad social, política y económica. El movimiento religioso de la contrarreforma se vive como de reflejo. La soledad, el desengaño, el pesimismo, la falta de valores morales son elementos aislados que aparecen en forma individual, no en actividades colectivas de una sociedad.
El barroco en América no tiene la amargura trágica del barroco español. A diferencia del barroco español, en el barroco americano no se ingresa como una forma eléctrica de conflicto, sino como un proceso de integración cultural. El barroco español utilizaba elementos ya conocidos. En cambio, el barroco americano se destacaba por la aportación de nuevos elementos, característicos de los indígenas, y se hizo totalmente americano al incorporar lo natural a los diversos elementos decorativos de cada región, lo que hace que el barroco se convierta en un barroco hispanoamericano. El Inca Garcilaso y Sor Juana Inés de la Cruz son los escritores más importantes del periodo colonial. Sor Juana representa la primera gran figura de la poesía hispanoamericana. Sor Juana fue una religiosa católica, poeta y dramaturga novohispana. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres del Fénix de América y la 10ª Musa. Nació en un pueblito del Valle de México, hija legítima. Su madre fue la criolla Isabel Ramírez de Santillana y su padre Pedro Manuel de Asbaje. Descubrió la biblioteca de su abuelo y así se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los clásicos griegos y romanos y la teología del momento. Aprendió latín de autodidáctica en 20 lecciones. Quiso ir a la universidad y en algún momento quiso vestirse de hombre, pero a fin de cuentas decidió que era menos descabellado meterse a monja. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a un periodo de convalecencia, ingresó en la orden de los jerónimas, donde la disciplina era algo más relajada. Tenía una celda de 2 pisos y sirvienta. Allí se pasó la vida, escribiendo versos sacros y profanos, villancicos cada Navidad, autos sacramentales y 2 comedias de capa y espada. Poco antes de su muerte, Sor Juana fue obligada por su confesor a deshacerse de su biblioteca y de su colección de instrumentos musicales y científicos. Esta muere por una epidemia el 17 de abril de 1695 a los 43 años. Barroca hasta la médula, Sor Juana era muy dada a hacer retruécanos, a verbalizar sustantivos y a sustantivizar verbos, a acumular 3 adjetivos sobre un mismo sustantivo y repartirlos por toda la oración, y otras libertades gramáticas que estaban de moda en su tiempo. En sus poemas elabora tradicionales temas barrocos, como el desengaño, la brevedad de la vida, los sentimientos provocados por el amor, lo efímero de lo material, el engaño de los sentimientos. También podemos observar otros temas como la vida y la muerte, la vida, concebida como un sueño o representación teatral, cuyo autor es Dios y los hombres sus actores, a la muerte, que supone el final del espectáculo. Por ello, conviene descubrir lo real detrás de la apariencia, ya que la muerte, destino cierto y común, es lo único real en el horizonte del ser humano. Garcilaso de la Vega, llamado el Inca, nació en Cusco, actual Perú, en 1529 y falleció en Córdoba, España, en 1616. Escritor e historiador peruano, era hijo del conquistador español Sebastián García de la Vega y de la princesa incaica Isabel Chimpú Aulló. Gracias a la privilegiada posición de su padre, que perteneció a la facción de Francisco Pizarro hasta que se pasó al bando del rey Langasca, el Inca Garcilaso de la Vega recibió en Cusco una esmerada educación, al lado de los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro, mestizos e ilegítimos como él. Siguiendo las corrientes humanistas en boga, Garcilaso, el Inca, inició un ambicioso y original proyecto historiográfico, centrado en el pasado americano y, en especial, en el Perú. Considerado como el padre de las letras del continente, en 1605 dio a conocer en Lisboa su Historia de la Florida y Jornada, que ella hizo el gobernador Hernando de Soto, título que quedó sintetizado en La Florida del Inca. El título más célebre son los Comentarios Reales, donde se observa una mezcla de autobiografía, reivindicación de lo glorioso linaje e intento de dar una visión histórica del imperio incaico, cuya conquista por parte de los españoles había sido uno de los hitos del proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Aborda la historia y la cultura de los incas, distingue un tiempo salvaje anterior a la misión civilizadora. En las obras del Inca Garcilaso de la Vega combinó recursos de la epopeya, la utopía y la tragedia. El barroco representa uno de los momentos más trascendentales en la historia de las artes. Este estilo, que tuvo como sello caracterizador la voluntad de crear hacia el infinito.